Bien, entonces vamos a dar inicio al retiro de hoy, retiro preparado para esta Semana Santa y que hemos llamado Buscando al Amado. Es un retiro espiritual con San Juan de la Cruz, en la cual nos vamos a introducir en la canción tercera del Cántico Espiritual. La exposición que voy a hacer necesita una lectura previa de ustedes de la canción tercera, Buscando mis amores. Como habíamos acordado previamente, en lo posible haber leído o leer luego la declaración que hace el Santo Padre de esta canción. En todo caso, si no tienen el texto, lo pueden copiar desde mi página web, que muchos ya conocen, www.caminandoconjesus.org, donde tengo el texto completo del Cántico Espiritual. Hay que entrar a la sección San Juan de la Cruz. Ahí pueden leer el texto completo o bajarlo. O utilizar el texto que por lo general está en las obras completas, por ejemplo, las obras completas de Monte Carmelo. Esta reflexión es una lectura del Cántico Espiritual, el canto tercero, que he ido adaptando para que se pueda entender mejor o ayudar a entender mejor. No quiero ser arrogante, sino que ayudar a entender mejor qué nos quiere decir el Santo Padre San Juan de la Cruz en esta canción tercera, cómo lo declara él. Comenzamos leyendo parte del poema, que son 5 versos de la canción tercera. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Tratemos de iniciarnos con el primer verso, buscando mis amores. Cae en la cuenta el alma que para encontrar al amado no le son suficientes las lamentaciones ni el mucho orar. Por eso, si hay en nosotros un verdadero deseo de encontrarlo, es decir, con gran amor, hay que hacer todo lo necesario, porque el alma que de verdad ama a Dios no demora, no se atrasa en empeñarse por encontrar al Hijo de Dios, es decir, su amado. Pero además no debe conformarse con lo que ha hecho, porque no se queda en paz ni piensa que sí lo ha hecho ya todo. El alma que quiere encontrarse con el amado y que hace todo por toparse con él, encontrarse con él, es capaz de discernir el modo de cómo y lo que debe hacer para hallarle y los sacrificios que debe estar dispuesto. Hay que ejercitarse, es decir, educarse y perfeccionarse las virtudes.
Esto es disponerse para obrar bien y en conformidad a lo que nos deja en el alma los ejercicios espirituales practicados en la vida activa y también en la vida contemplativa. Hay que consagrar el alma para que ignore las complacencias y no se entusiasme por regalos o cosas similares que acechan en la vida los tres enemigos del alma, algo que hemos hablado mucho, que son el mundo que nos lleva a desobedecer a Dios, el demonio que nos acosa, tienta, engaña y miente a la carne, no dando consentimiento a las tentaciones impuras que produce nuestro cuerpo. No es pecado tener tentaciones. El pecado radica en consentirlas. Todo esto diciendo, como dice el santo, buscando mis amores. Esto es mi amado. Con esto que nos ha explicado, se da a entender que para que el alma halle de verdad a Dios, no es suficiente orar solo con el corazón y de decir muchas cosas, ni tampoco ayudarse de beneficios de otros, sino que además, junto con lo anterior, es necesario obrar de su parte lo que en sí es. Y la razón es porque más suele apreciar Dios una obra que uno que hace por Dios muchas otras personas que hacen por ella. Recordemos lo que nos ha dicho el amado Jesús en el Evangelio de Lucas. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11:9. Es la misma alma la que hace el propósito de buscarle por la obra, pero decidida a no quedar sin hallarle. Es decir, acoger esa idea de algunos que desean que Dios no les sea más costoso que hablar, y aún eso es mal. Que no se dan la tarea o no quieren hacer alguna tarea que les dé trabajo o que les dé preocupación. Y algunos ni siquiera levantarse si está descansando a su gusto y contento con él, y esperando vagamente que sin hacer nada le viniese el sabor de Dios a la boca y al corazón. Es decir, sin dar paso y mortificarse en perder algunos de sus gustos, consuelos y quereres inútiles. Pero no hacer nada por él. Y si no salen por él, aunque lo llamen a gritos, es decir, por más voces que den a Dios, no lo hallarán, no lo encontrarán. Consideremos entonces lo que nos dice el Cantar de los Cantares 3:1, 3:4. Yo tengo aquí el versículo de la Sagrada Biblia de Jerusalén, que así le buscaba a la esposa y no le halló hasta que salió a buscarle. El versículo de Cantares dice, en mi lecho por las noches he buscado al amor de mi alma. Busquéle y no la hallé. Me levantaré pues y recorreré la ciudad. Por las calles y las plazas buscaré al amor de mi alma. Busquéle y no la hallé. ¿Habéis visto al amor de mi alma? Apenas había lo pasado y encontré el amor de mi alma. El segundo verso, iré por esos montes y riberas. Sucede que el que busca a Dios cómodamente, aspirando a encontrarlo, estando a su gusto y en descanso, si lo busca de noche y en esa disposición, no le hallará. En cambio, el que busca a Dios preparado por los ejercicios espirituales y obra de las virtudes,
dejado aparte las comodidades y facilidades del lecho, de sus gustos y deleite, y se propone a buscarle con la luz de día, de ese modo sí le hallará, porque en las oscuridades de la noche no se encuentra, sin embargo de día aparece. Así lo comenta el santo. Estas cosas las ha de entender bien el mismo esposo, como también el santo se nos refiere al libro de sabiduría, el versículo 6:12, que dice también, tomado aquí de la Biblia de Jerusalén, radiante e inmarcesible, o sea, eterna, es la sabiduría. Fácilmente contemplan los que la aman y la encuentran los que la buscan. Entonces advierte el santo a los que ambicionan estar en primera fila y mostrarse primero. Con todo, el que se levanta temprano y madruga le será más fácil porque la hallará sentada a la puerta de su casa. Es decir, que si el alma se dispone a salir de la casa de su propia voluntad y de la tranquilidad y comodidad de su propio gusto, en cuanto se asome, en cuanto salga afuera, allí hallará la dicha sabiduría divina que es el Hijo de Dios, su esposo. He aquí la razón de por qué el alma dice, buscando a mis amores, iré por esos montes y riberas. El verso ni cogeré las flores. Explicando al santo con más detalle lo que nos quiere decir, ha de entenderse que por los montes, como estos son altos, entiende que aquí las virtudes, lo uno por la elevación de ella y lo otro por la dificultad y trabajo que se pasa en subir a lo alto del monte, por las cuales dice que irá ejercitando en la vida contemplativa. Por las riberas, como sabemos que siempre se hallan en la parte baja, entonces entiende que se asemejan a las mortificaciones, las penitencias, los ejercicios espirituales, por la cual también dice que irá ejercitando en ella la vida activa y junto con la contemplativa que ya ha dicho, porque es muy cierto que para buscar a Dios y adquirir las virtudes, la una y la otra siempre son necesarias. Es así, entonces, que podemos decir, buscando mi amado, iré poniendo por obra las altas virtudes por los montes y humillándose en las bajas por las riberas, mortificaciones y ejercicios humildes. La enseñanza es que por el camino de buscar a Dios es ir obrando en Dios el bien y mortificando en sí el mal, de la manera que va diciendo los versos siguientes, es a saber, ni cogeré las flores. Para explicar un poco el verso, ni temeré las fieras, con toda una gran enseñanza es la que nos da el Santo Padre San Juan de la Cruz, y nos deja una tarea. Para buscar a Dios, para encontrarle, es necesario desnudar el corazón, despojarse de todo ante Dios, pero con el corazón fuerte, despojado, es decir, libre de lo que nos aleje de Dios, de todos los males y de toda idea de maldad, de todo lo que no es de Dios. Para esto el alma debe fortalecerse, debe estar libre de todo lo que le impida, incluso de los temores, es decir, con la fortaleza que se debe tener para buscarle. Eso dice que no cogerá las flores que encontrare en el camino, es decir, no se debe dejar entusiasmar por ninguno de los gustos y placeres sin los gozos que se pueden ofrecer en esta vida, que le podrían impedir estos gozos el camino si deseara acogerlo y admitirlo, los cuales son en tres maneras: temporales, sensuales y espirituales. La razón de esto, según el santo, es porque los unos y los otros ocupan el corazón y les son impedimento para la desnudez espiritual.
cual se requiere para caminar por el correcto camino de Cristo. Si quiere resarcirse y se decida por ello para buscarle, no cogerá todas estas dichosas cosas. Esto es como si tomar la determinación de: no pondré mi corazón en las riquezas y en bienes que ofrece el mundo. No admitiré los contentamientos y deleites de mi carne. No repararé en los gustos y consuelos de mi espíritu. Todo esto salvo que me detenga a buscar a mis albores por los montes y riberas de las virtudes y trabajos. Aquí conviene hacer lo que dice el Salmo 61:11, que dice que si abundan las riquezas, no apeguéis vuestro corazón. Esto se entiende como cuidarse de los gustos sensuales, como de los más bienes temporales y deleites corporales que impiden y contradicen el camino de Dios, y de los consuelos espirituales que impiden el camino de la cruz, del esposo, de Cristo. Por tanto, el que ha de ir adelante conviene que no se ande a coger esas flores, y no solo eso, sino que también tenga ánimo y fortaleza para decir: ni temeré las fieras, ni pasaré los fuertes y fronteras. Advierte el santo que en estos versos pone tres enemigos del alma, que son, como sabemos, lo hemos explicado muchas veces, el mundo, el demonio y la carne, que son los que hacen guerra y dificultan el camino. Por las fieras entiende el mundo, por los fuertes el demonio y por las fronteras la carne. Y entonces pasamos al verso, pasaré los fuertes y fronteras. Entonces explica el santo por qué llama fieras al mundo. Y es porque el alma que comienza el camino de Dios parece que se le representa en la imaginación el mundo como a manera de fiera, haciéndole amenazas y bravíos. Y eso nos explica con tres ejemplos. Lo primero, que con esa manera perderá algunos favores mundanos, tales como los amigos, esos que no esperan nada de él, el crédito, las cosas de valor, incluso la economía y lo que tenga como caudal. La segunda es una pérdida que quizá no es menor, como dejar de tener contentos y comodidades y gozos del mundo y dejar de recibir los regalos que el mundo puede ofrecer. Y la tercera es mayor que las otras dos primeras, porque estará de mala forma en boca de muchos, recibirá burlas, muchos dichos, mofas, y la han de tener en poco, o nos van a tener en poca consideración. Advierte además el santo, casi como consuelo, que estas situaciones le suceden a algunas almas y por tanto les hace dificultosísimo no solo perseverar con esta fiera, más se les dificulta poder comenzar el camino. Entonces propone el santo que consideremos también que hay almas generosas que se le presentan otras fieras más interiores, más espirituales, que tienen algunas dificultades y tentaciones que les causan sinsabores y trabajos que se presentan de muchas maneras. Pero eso es conveniente, por eso es conveniente que aprendan de ella. Y también dice que se las pone Dios, porque les conviene para llevarlo a la alta perfección. Así como también lo comenta el libro de sabiduría, por una corta corrección recibirán largos beneficios, pues Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí. Sabiduría 3, 5, 6, lo he tomado de la Biblia, de Sagrada Biblia de Jerusalén, y también de acuerdo al Salmo 33, 20, que dice: muchas son las calamidades del justo, pero de todas ellas les libra el Señor. Pero el santo nos sentencia textualmente, esto lo dice así el santo: pero el alma bien enamorada, que estima a su amado, más que todas las cosas confiadas del amor y favor de él, no tiene mucho decir, ni temeré las fieras y pasaré los fuertes y las fronteras. Aquí el santo pasa a explicar qué son los fuertes y luego qué son las fronteras. Luego de habernos explicado qué es el mundo, ahora pasa
a los demonios, que es el segundo enemigo. Los demonios le llaman fuerte porque estos tienen mucha fuerza para tomarnos el paso en este camino. Ciertamente sus tentaciones y astucias son más fuertes. Por otra parte, son más duras de vencer. Y también en nuestra debilidad son más difíciles de entender que las del mundo y la carne. Tomemos en cuenta que se nutren y se fortalecen de estos otros dos enemigos, mundo y carne, para hacer el alma fuerte, para hacerla una pesadilla y una fuerte guerra. Y nos pone como sentencia el Salmo 53:3, que dice: porque los soberbios se han levantado contra mí y los violentos buscan mi vida, no ponen a Dios ante ellos, de cuya fortaleza también, como lo dice el libro del profeta Job 41:25, también he tomado yo el verso de la Sagrada Biblia de Jerusalén: no hay en la tierra semejante a él, que ha hecho intrépido. Es decir, no tenemos poder sobre la tierra que se compare a este del demonio, porque no teme a ningún poder humano, y ningún poder humano se podrá comparar con el suyo. No obstante, es el poder divino el que lo puede vencer, y solo la luz divina para poder entender cómo son sus astucias. Es así como el alma que quisiera vencerle deberá hacerlo solo con la oración, y sus engaños solo podrán entender mortificándose y con humildad, pero preparándose, como lo dice el apóstol Pablo, revestidos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Así le escribe a los Efesios en el 6:11-12. Todo esto porque las armas de Dios son la oración y la cruz de Cristo, y que en esta humildad y mortificación que habíamos dicho son las que debemos armarnos. Finalmente, el santo nos presenta algunas sentencias del apóstol Pablo para explicarnos que el alma que pasará las fronteras por las cuales entiende, como los fastidios, las rebeliones con los cuales la carne tiene contra el espíritu, la cual, como dice el apóstol San Pablo, pues la carne tiene apetencias contra el espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Se lo escribe a los Gálatas 5:17. Y esta frontera han de pasar el alma, y para pasar deberá romper las dificultades, echar por tierra con la fuerza y la determinación del espíritu todos los apetitos sensuales y afecciones naturales, y así de tal manera está el espíritu impedido debajo de ellas, que no puede pasar a verdadera vida y deleite espiritual. Y nuevamente el santo nos lleva a San Pablo cuando dice: pues, si vivís según la carne, moriréis, pero si con el espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. En Romanos 8:13. Finalizo entonces esta lectura guiada de la canción tercera del cántico espiritual con el párrafo final que pone el santo en su declaración. Actualmente el santo dice: este pues es el estilo que dice el alma en dicha canción que le conviene tener para en este camino buscar a su amado, el cual en suma es tal constancia y valor para no bajarse a coger las flores, y ánimo para no temer las fieras, y fortaleza para pasar los fuertes y fronteras, solo entendiendo en ir por los montes y riberas de virtudes de la manera que está declarado los fuertes y las fronteras. Y entonces leemos de nuevo
este hermoso poema para que podamos nosotros ir entendiendo bien todo lo que hemos podido decir en este retiro. Y bueno, leer también lo que nos dice la declaración El Santo, para poder entender un poco más esta lectura guiada que he dicho. Y bueno, les deseo un muy buen retiro en oración, en contemplación, para poder disfrutar, llamémoslo también así, de lo que es esta Semana Santa que nos trae este año 2022 con este poema del Santo Padre San Juan de la Cruz. Muchas gracias entonces por la atención prestada y pueden ustedes comentar ahora.